Bueno, buenas noches. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que la noche ha sido un poquito larga, pero ya viene lo mejor que es el Ágape y de verdad que viene una ponencia muy interesante sobre investigación de delitos informáticos. Primero que todo, con respecto a lo que decía Augusto, de que vamos a llevar un avión a Panamá, de verdad que es la intención, y si hay alguien que esté interesado en investigación sobre temas de derecho informático, queremos llevar una delegación costarricense a presentar investigaciones en Panamá, exponerlas, porque es notorio que Costa Rica tiene mucho que aportar a Latinoamérica en la investigación de estos temas. Por otro lado, aquí el señor Eric Lewis no dijo la alianza con la Comisión de Derecho Informático, de verdad que estamos siempre en constante colaboración. Y de hecho agradecerle a Eric Lewis porque no solo siempre le colabora a la comisión, sino que siempre está disponible para cualquier discusión que tenga que ver con el país. La sección de delitos informáticos es de las mejores que tiene Latinoamérica. Ellos son muy buenos, hay que darles mucho más apoyo, ocupan más presupuesto. Y ahora con el tema que vengo yo a traerles hoy, que es el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, de verdad que esto nos trae muchos mayores retos. Una de las preguntas que uno se hace es sobre si en la actualidad existe un delito que no sea posible que exista evidencia digital. De hecho, en la ponencia de don Eric Lewis decía ahí muy claro, y otros delitos que se cometan por medios electrónicos, pero también delitos donde en cualquier parte puede existir evidencia digital, y creo que los delincuentes o cada uno de los ciudadanos tiene un teléfono inteligente siempre en el bolsillo, en sus manos, en cualquier lado, y esto tiene información que puede ser de mucha utilidad en una investigación. Como podemos ver de las estadísticas, de hecho, que nos colaboró don Eric Lewis, vemos que la mayoría de los delitos que se encuentran ahí son delitos tradicionales que se cometen por medios informáticos. Esto nos da un excelente panorama de la importancia que tiene lo que tiene que ver con la investigación por medios electrónicos casi que en cualquier delito. Entonces, ¿qué tan importante viene a ser para la sociedad darle las herramientas adecuadas para las autoridades para poder hacer investigación a través de medios electrónicos? Esto de verdad que es muy importante porque no tiene que ver solo con capacitación, tiene que ver con recursos. A través del Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, Costa Rica va a poder tener acceso a mucha capacitación, tanto para jueces, fiscales, investigadores, porque eso es algo muy necesario. Sin embargo, también va a ser necesario que, por ejemplo, se le dé al departamento, bueno, a la sección de delitos informáticos, recursos para comprar licencias para estos programas que ellos utilizan para hacer todo este tipo de investigaciones. Entonces, de verdad que los retos son muy grandes. A nivel de los abogados, el jurista tiene que conocer su entorno, tiene que aprender a utilizar las tecnologías, porque de qué forma un investigador o de qué forma un fiscal o un abogado va a saber por dónde apuntar si no sabe qué tipos de tecnologías se están utilizando en el mundo y cómo funcionan. ¿Cómo funciona WhatsApp? ¿Qué información podría dar WhatsApp? ¿Qué información no puede dar WhatsApp? Y no lleguemos a caer en los absurdos como Brasil, que pedía información que WhatsApp no podía dar por un tema técnico y querían bloquear, o bueno, bloquearon la aplicación en el país. Entonces no podemos caer en la ignorancia. Cada vez tenemos que estar en mayor conocimiento, en mayor actualización, porque estos temas todos los días van cambiando. A mí, de verdad que para mí es un enorme reto a veces tener que estar dando capacitaciones o charlas, porque a veces pasa un día desactualizado por cualquier razón, sea por un viaje o lo que sea, y ya han pasado tantas noticias que hacen que muchas cosas que uno podía haber dicho el día anterior ya estén desactualizadas. Por ejemplo, el día de ayer les estaba hablando sobre Facebook y su nueva modalidad donde permite luchar contra la pornovenganza, y eso era una noticia que estaba saliendo ese día. Entonces, de verdad que el jurista en la actualidad tiene que estar muy actualizado, conocer su entorno, más tomando en cuenta que el cibercrimen le genera un costo muy alto a la sociedad. 400 billones
ese es el costo estimado para la economía global. Esto es enorme. Es un negocio más lucrativo que el narcotráfico y aquí, ¿qué ven más ustedes en las noticias? ¿Narcotráfico o cibercrimen? ¿A qué se le presta mayor atención? Y esto es muy importante porque si no se hace conciencia de la importancia que tiene la lucha contra el cibercrimen, no vamos a avanzar a ningún lado. Y esto siempre ha sido un poco complicado cuando estamos hablando de reformas que son urgentes. Costa Rica duró demasiados años, más de una década, para poder ratificar el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, y los delincuentes están migrando al cibercrimen. Entonces el crimen organizado está migrando al cibercrimen organizado por una sencilla razón: la impunidad. El crimen organizado normalmente de alguna forma tiene que exponerse en lo que es la delincuencia común, tiene que exponerse. En cambio, cuando se hace por medios digitales, esto es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, mucho más complicado para las autoridades, mucho más sencillo para ellos. Podrían lanzar un correo electrónico dirigido a 1 millón de personas y con solo un pequeño porcentaje de víctimas es sumamente rentable. Entonces, si ellos se dan cuenta que de ese 1 millón de personas, 100 les pudieron robar 100,000 colones a cada uno, hagan las matemáticas. Es sumamente rentable. Entonces, nosotros tenemos que darle a las autoridades estas herramientas. Según lo que dice la Policía de Londres, que el 25% del crimen organizado está migrando a este tipo de cibercrimen. La seguridad informática es una obligación que tenemos todos de fortalecer. Cuando cada uno de nosotros no nos capacitamos, no tenemos ese acceso a este conocimiento, no tomamos las debidas medidas, hacemos que todos sean más vulnerables. Y bueno, eso lo estamos hablando a nivel individual, pero ¿qué pasa cuando lo hacemos a nivel país? Si Costa Rica es vulnerable porque no educa su educación, eso hace más vulnerable al mundo. En este mundo estamos interconectados. La lucha contra el cibercrimen no se puede hacer a través de una sola nación. Recientemente, curiosamente, en el FIADI que se realizó en México, en la exposición yo les indicaba que bueno, Costa Rica tiene una fuerte legislación sobre delitos informáticos, pero México no. Y muchos de los delitos, lo puede decir Eric Lewis, vienen de México, porque se convierten en paraísos de la ciberdelincuencia. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una ley fuerte contra el cibercrimen si otros países no hacen lo propio? Es complicadísimo. Entonces, de verdad que es bastante grato ir a evangelizar a otros países que tienen que ir más allá de Budapest, que es lo que estamos viendo hoy, Budapest, que es como se le conoce, el convenio de Budapest, como se le conoce al convenio sobre ciberdelincuencia, que termina siendo el estándar internacional sobre la materia, que fue firmado en el año 2001, es un instrumento internacional diseñado para combatir delitos informáticos, pero lo más importante es para combatir delitos tradicionales que se cometen por vías informáticas, que son los más, como lo vimos en las primeras estadísticas que mostramos al inicio. Entonces, si entra a regir en el año 2004, Costa Rica fue invitado por ahí del 2007 a ser parte, porque interesantemente a Costa Rica la ven como un líder en la región. Y qué vergüenza que desde el año 2007 nos invitaron, no tuvimos que solicitar admisión y duramos más de 10 años en esta discusión. Una discusión que de verdad que daba enojo porque no habían realmente personas en contra, simplemente desinterés por parte de los políticos sobre la importancia que tenía el convenio sobre ciberdelincuencia. Tenemos que verlo de esta forma, como un foro internacional de discusión sobre la materia y el tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 6 meses se realizan discusiones con las autoridades de todos los países partes sobre temas de reformas procesales a las diferentes legislaciones o cómo está funcionando la cooperación internacional, y cada país tiene que rendir cuentas con respecto a lo que está haciendo. Pero también cada país puede aprender de lo que están haciendo los demás para poder hacer una lucha contra la ciberdelincuencia en forma conjunta. Entonces vean qué interesante, porque como decíamos,
Si hacemos la lucha individual es imposible, y como todos nos enfrentamos al mismo fenómeno, tenemos que aprender de los demás. Entonces, si Costa Rica es parte del convenio sobre ciberdelincuencia, puede participar de estas discusiones e ir aprendiendo de cómo lo están haciendo los demás para ir mejorando esto. Entonces, también se tiene que ver claramente como el instrumento de cooperación internacional que es. Y la tercera parte, que me encanta, es la capacitación que nos pueden dar. Costa Rica se convierte en un país prioritario, lo dice el Consejo de Europa, ahora al ser parte, va a poder tener acceso a mucha capacitación. De hecho, bueno, hoy vamos a tener el privilegio de tener al juez argentino que es especializado en evidencia digital, pero el Poder Judicial va a tener acceso a esto y más, porque van a venir más especialistas de una forma más constante. Y bueno, digamos, celebrando este simposio también realizamos una capacitación al Poder Judicial, donde fueron magistrados, fiscales, investigadores de la sección también de delitos informáticos, porque esto es un tema donde todos tienen que estar en la misma línea, todos tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, qué medidas tecnológicas están utilizando los delincuentes. Entonces la capacitación es esencial, y si las autoridades se toman en serio los recursos que trae este convenio, de verdad que vamos a ir por buen camino. El Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia armoniza el derecho sustantivo, no lo limita. Quiere decir, nos indica una ruta por donde debemos ir, pero no nos va a poner un límite, no nos va a decir, bueno, este delito no lo pueden tener. Más bien es un estándar mínimo al que debemos aspirar. Es el estándar mínimo, y esto es muy importante. De hecho, recientemente, aproximadamente hace como un mes y un poquito, aquí en el Colegio de Abogados hicimos una ponencia sobre reformas urgentes al Código Penal, y lo que se indicaba era que Costa Rica está por encima de Budapest. Tenemos más tipos penales, tenemos una política criminal más fuerte, tenemos más herramientas para las autoridades, sin embargo, aún así estamos atrás. Y Budapest es el mínimo que puede aspirar cada país, y entonces vemos cómo nosotros todavía estamos atrás con las nuevas tendencias de la ciberdelincuencia, pero todavía hay mucho más que hacer. Entonces, bueno, esos son, de esta forma los establece Budapest: delitos contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad, delitos informáticos, donde incluye el fraude informático. Realmente no soy, digamos, tan de acuerdo con esta definición que hacen, pero de verdad que igual no es ninguna limitación. Delitos relacionados con el contenido de pornografía infantil, infracciones a la propiedad intelectual. Estos son los tipos penales que se encuentran en Budapest, pero algo muy importante que hay que saber es que cuando analizamos si Costa Rica cumple con el convenio sobre ciberdelincuencia, no tenemos que buscar estos delitos en nuestro Código Penal. Tenemos que encontrar los verbos que se encuentran en estos tipos penales. Entonces nos vamos a dar cuenta que ya cuando los analizamos, Costa Rica cumple prácticamente en todo lo que exige Budapest. Esto es un análisis latinoamericano sobre cómo los diferentes países cumplen con Budapest. Sé que no se ve tanto, pero estas ponencias se las vamos a enviar a ustedes por correo electrónico, entonces ahí si quieren analizarlas, por supuesto que van a poder hacerlo. Estos son los 4 países latinoamericanos que ya ratificaron Budapest. Interesantísimo que República Dominicana se nos adelantó a todos. Como decía Augusto, por ahí del año 2011, 2010, me invitaron a una capacitación al órgano judicial de Panamá, yo evangelizando sobre Budapest, y 2 años después ellos ya estaban, y nosotros duramos 5 años más, 4 años y un poquito más. Increíble cómo en Costa Rica todo dura. Entonces, ya como podemos ver, entre los 4 países que Chile nos ganó por unos meses, en realidad, esa es la forma como cumplimos o no con el convenio. Pero tenemos que ver lo que sí, que cumplimos, pero aún así estamos apenas cumpliendo lo básico, porque la ciberdelincuencia cada vez va evolucionando, y también tenemos que tener claro que
por un lado, luchamos contra el cibercrimen organizado, pero ahora también tenemos otro tipo de delito que no es de crimen organizado, sino que son personas que están utilizando los medios informáticos para delinquir. Por ejemplo, hay un delito, no puedo andar mucho al respecto por el tiempo, pero hay un delito que es el acoso cibernético, que es algo a lo que tenemos que ponerle el ojo. ¿Por qué? Porque en la actualidad, si a usted lo ofenden en redes sociales, bueno, es un delito contra el honor, usted ocupa un abogado para, digamos, para querellar a la persona y todo esto. Sin embargo, una ofensa o ofensas constantes en redes sociales lesionan más allá del honor, le quitan la paz a las personas, pueden generar que alguna persona se suicide. Entonces tenemos que tener las herramientas para las autoridades para que podamos bajar esos contenidos, para que podamos denunciar directamente ante las autoridades cuando nos enfrentamos ante esto. Entonces, repito, Budapest es apenas el inicio, vamos por buen camino, pero estamos comenzando. Entonces, el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia mejora los instrumentos de cooperación internacional, armoniza el derecho sustantivo, crea instrumentos procesales comunes, instaura una red permanente de contactos 24/7, quiere decir que si en Costa Rica estamos investigando un delito informático, un delito por medios informáticos y ocupamos cooperación internacional, todos los países miembros tienen una persona con un teléfono las 24 horas que puede contestar y ayudar en la cooperación internacional. Eric Lewis es parte de esa red 24/7, no duerme el hombre o la gente de su equipo, pero adquirimos corresponsabilidades, pero por supuesto que cuando ustedes interpongan una denuncia van a tener el privilegio de estar en un país donde vamos a poder tener acceso a estas herramientas. Pero esto no pasa de la noche a la mañana, tenemos que aprender a usarlas. Costa Rica tiene que incluirse dentro de este debate internacional. He sugerido que el seno de discusión se debe dar en la Comisión de Ciberdelincuencia del Poder Judicial que ayudó a fundar nuestro miembro de la Comisión de Derecho Informático, el señor Oscar Serrano. Ahí es donde se tiene que dar esta discusión, porque Costa Rica no solo tiene que llegar y poner atención a lo que están discutiendo los demás, sino que tiene que discutir de una forma activa y cooperar para que a nivel internacional podamos luchar contra la ciberdelincuencia y fortalecer la ciberseguridad. Entonces, por supuesto que el convenio sobre ciberdelincuencia mejora las medidas de investigación y obtención de prueba, la conservación rápida de datos, porque sabemos que los delitos informáticos, la evidencia se puede borrar de una forma rápida, entonces tenemos una herramienta para solicitar que se conserven los datos mientras vamos armando las herramientas tradicionales de cooperación internacional, que son un poco más lentas, la orden de entrega de información, el registro de confiscación de datos almacenados, obtención de datos de tráfico en tiempo real. Entonces, como van viendo, nos da herramientas a la altura de los tiempos en la investigación de los delitos informáticos. Entonces, lo mínimo a lo que debe aspirar las autoridades nacionales para investigar delitos informáticos. Esta parte me interesa mucho, que es la cooperación con la empresa privada, de tal forma que vemos todas estas redes sociales, vemos estos diferentes servicios, cuántos de estos estamos utilizando, cómo funcionan, utilizan la encriptación, no utilizan la encriptación, cuáles son las políticas que tiene cada uno de estos servicios de cooperación con las autoridades. Son cosas que las autoridades deben saber, y deben saber que si están investigando a una persona, esta persona utiliza muchas redes sociales, probablemente cada vez que sube un tweet o sube una publicación en Facebook, está dejando su ubicación, por ejemplo, y podría solicitarlo a uno de estos servicios que le dé la información, o si no, mediante cooperación internacional, tratar de obtener eso. Que muchos de ellos no van a cooperar, está bien, pero como también somos parte del convenio, y ahí se pueden llamar a las diferentes empresas para ver si cooperan o no cooperan y se les hace presión, entonces estamos en el lugar adecuado. Pero repito, hay que tomarnos muy en serio la participación de Costa Rica en estos foros, porque no es cosa seria. Bueno, entre la información que se puede dar, información de suscriptores, los datos de tráfico, el contenido, esto lo pueden ver en la presentación.
La cooperación internacional con la empresa privada tiene bastantes características entre sí que comparten. Por ejemplo, hay un protocolo de emergencia. Normalmente para obtener información sobre una cuenta en una red social hay un procedimiento que dura un poco, pero si alguien se está suicidando, por ejemplo, dice, bueno compañeros, los dejo, ha sido un placer compartir con ustedes, y hay una sospecha de que una persona está en peligro, las redes sociales tienen un protocolo que le podría permitir a las autoridades obtener la ubicación de la persona de una forma muy rápida para tratar de salvar la vida. O veamos un caso de terrorismo. Entonces, un tweet o cualquier publicación en Facebook de una página falsa que tenga que ver con terrorismo, por medio de los protocolos de emergencia se podrá obtener acceso a esa información. Pero por supuesto que las autoridades tienen que saber que existen esos protocolos para utilizarlos en el debido momento. Para concluir, que se debe fortalecer también la cooperación público-privada. Como podrán ver, las empresas tecnológicas tienen mucho interés en cooperar con las autoridades, pero también se quieren meter en la discusión sobre las reformas que se pueden dar en los diferentes países. Y vean el ejemplo, en este simposio tuvimos a Facebook y a Google participando en un debate, y de hecho ya nos mostraron la intención de seguir cooperando con nosotros en diferentes discusiones, y a eso es lo que tenemos que apuntar. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por el interés, porque eso lo que hace es impulsarnos a nosotros para poder seguir dando este empuje en todas estas cosas que hay que cambiar. Muchas gracias.